desde este centro empresarial para dar seguimiento a todo lo que acontece respecto a las elecciones a gobernador en Puebla este día 5 de junio de 2016 y para profundizar un poquito en lo que fueron las campañas electorales durante 2 meses, invitamos al maestro Alejandro Guillén, experto en ciencia política, para platicar precisamente cómo estuvo esta guerra por el poder. ¿Cómo está, maestro? Buenos días. Bien, muchas gracias, buenos días y antes que nada una felicitación por todo este despliegue que están realizando precisamente para llevar a cabo pues una vigilancia como debe ser, como la deben ser los ciudadanos, porque este día pues es el día en el cual los ciudadanos emiten su voto y tenemos que estar atentos a que ese voto se respete. Totalmente, maestro. Pues aquí está todo el excelente, felicidades, room, ¿no? Felicidades, para ver las denuncias, para poder darle seguimiento, acompañar al ciudadano en este día que muchos le dicen que debería ser una fiesta. Bueno, pues más que cosa de celebración, pues es una cosa de defender nuestra democracia, que sigue siendo, no sé qué opinas, doctor, sigue siendo una democracia un poco infantil. No sé qué opinas tú. Mira, yo creo que hemos tenido avances y ciertamente hay muchas cosas que hacer. Pero mira, partiendo de lo que hemos visto en esta campaña, yo quisiera hacer un recuento muy rápido, si me permites, de cómo antes de que iniciara el proceso electoral, parecía que una elección de un gobernador que va a durar en el puesto 1 año, 8 meses, parecía poco atractiva. Por lo menos esa era la impresión que teníamos muchos al principio. Sin embargo, conforme se fue acercando el momento del inicio del proceso electoral, nos percatamos cómo tanto variables locales como nacionales confluyeron y han hecho de este proceso electoral en Puebla un proceso electoral muy rudo. ¿Por qué se hizo tan importante una elección de un gobierno que será de año 8 meses? Bueno, primero porque el hecho de que aquí, de alguna manera, el resultado electoral puede generar la posibilidad de que el gobernador del estado de Puebla pueda continuar con su proyecto, que es buscar la candidatura a la presidencia de la República. Este es un elemento que hay que ponerlo en primera línea. Después el segundo elemento que me parece se fue acumulando es el hecho de que aun cuando varios de los actores que en este momento están compitiendo, aun cuando perdieran electoralmente, lo cierto es que dentro de 1 año, 8 meses estaremos de nueva cuenta eligiendo gobernador, senadores, etcétera. Y yo creo que algunos de los que están participando están, digamos, invirtiendo en lo que va a ser ya 2018. Es decir, se está conjuntando el hecho de que, aunque 2016 solamente elegimos a un gobernador de 1 año, 8 meses, pero lo cierto es que se nos está atravesando 2018. Y ahí ya vemos cómo los distintos actores han pensado que esta campaña y este proceso electoral es fundamental para las aspiraciones de unos y de otros para 2018. Al final de cuentas, Puebla es un bastión importante, ya sea panista o priista o del color que sea. También recuerdo que en la última elección federal Morena tuvo mucha fuerza, de hecho fue el primer lugar en la ciudad de Puebla. Así es, no, en el estado. Hay que recordar eso, es importante porque 2018 precisamente va a ser una elección en donde es federal. Se elige, además del gobernador, que ya será de 6 años, también se elegirá un nuevo presidente de la República y cualquier otro tipo de representación popular. De tal manera que quizás sea eso, no perder el control de una ciudad que es la 4ª metrópoli más importante del país, doctor. Y además uno de los estados, ya viéndolo como estado, estamos hablando de que Puebla es uno de los estados con mayor número de votantes en el país. Totalmente. Entonces, realmente la lucha por Puebla es una lucha que en efecto tiene que ver también con control territorial y esto hay que tomarlo en cuenta en el análisis. Pues incremento de la importancia, de la competencia hacia el candidato de la coalición que preside el PAN, que es la de José Antonio Gali, tuvo algunos elementos externos, pregunto, para que el gobernador que pues, también quiere tener presencia en otros estados, tuviera que concentrarse más en Puebla y no poder estar en otros estados?
Mira, yo creo que el punto fundamental para el gobernador es ganar Puebla, independientemente de cómo salga el PAN en otras entidades. ¿Por qué? Porque esto le daría al gobernador una carta importante de presentación para decirles, miren, yo sí gano elecciones. Entonces, me parece que este es por lo menos el objetivo principal. Ahora, es cierto, hemos hablado de una campaña, en el caso de la hecha por Tony Gali y la coalición que le acompaña, es una campaña que tiene que ver mucho con la continuidad del proyecto. O sea, realmente, si observamos todo lo que fue la publicidad, tanto en medios tradicionales, llamémosle así, televisión y radio, como en los medios alternativos, llámese redes sociales, etcétera, si nos damos cuenta, la publicidad oficial es una publicidad de continuidad. Así es. De continuidad, ¿no? Sigamos avanzando, en fin. Entonces, creo que ahí están conectados uno y otro proyecto. Está conectado el proyecto, por un lado, del gobernador, de buscar, pasando esta elección, dependiendo del resultado, de pasar a seguir compitiendo por esa candidatura a la presidencia de la República, por un lado, y por otro lado está, obviamente, bueno, pues la campaña propia de quien aspira a ser gobernador, que es Tony Gali. Entonces, ahí confluyen ambas campañas, y lo que observé, por lo menos en este tramo de lo que fueron las campañas políticas, lo que observé es que hay un proyecto común, ¿no? Se conectan uno y otro, y bueno, vamos a ver cómo les resulta. Porque los otros cuatro era todo lo contrario. Sus campañas estuvieron basadas justamente en el desprestigio y en apostarle a que hay un cansancio, un hartazgo hacia la administración actual en el Estado. Bueno, desprestigio yo creo que todos. También, ¿verdad? Bueno, no. Y eso es el tema central. Hay que decirlo. O sea, el tema central de esta realmente plática es ese. El desprestigio, y ahí voy precisamente, porque yo no recuerdo, y posiblemente la gente que nos esté viendo en este momento y nos esté escuchando, yo no recuerdo una campaña más ruda como esta que estamos viendo. ¿Qué provoca en el consciente ciudadano tanto lodo, tanta guerra? Porque al final es violencia, ¿no? Mira, yo creo que hay varios factores que hay que considerar. El primero de ellos me parece que el punto en donde se tienen que enfocar todos los partidos políticos es al llamado voto volátil, porque ellos ya más o menos tienen calculado cuánto es su voto duro aproximadamente, pero están enfocados fundamentalmente al voto volátil. Ahora, si se piensa que con las campañas negras se puede ganar el favor del votante blando, llamémosle así, el votante switcher, realmente ahí se corren riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que se corren? Se corre el riesgo de que el voto volátil sea un voto informado. Y entonces, ese tipo de campañas pueden llegar a generar en el votante blando o el efecto contrario de lo que pretenden, es decir, que en lugar de decir, no, pues sí es cierto, vamos a votar por ustedes, claro, en lugar de hacer eso, posiblemente decir, no, voy a votar en contra de ti porque lo que estás haciendo está mal, ¿no? Ese es un riesgo. El otro riesgo es que la gente no salga a votar. Dice, no, pues como tan malo es uno como el otro, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué salgo a votar? Entonces, eso le conviene a algunos. Entonces, yo creo que vamos a esperar. Finalmente, yo creo que todos hemos hecho, en la medida de nuestras posibilidades, hemos hecho la invitación precisamente para que la gente salga a votar y que no decidan otros por ellos. Entonces, ahí es en donde me parece que está la batalla. Ahora, las campañas negras también terminan por agradar a los fans, lo que yo llamo los fans, ¿no? Vemos cómo se regodean y reafirman su convicción de estar con unos o con otros. Pero pues esos son para los votantes duros, para los que están ahí con el candidato o la candidata de su preferencia. Pero al voto volátil me parece que ahí podrían haber estas dos respuestas. O generas un efecto contrario al que pretendes con tu campaña negra, o bien se abstiene de votar, lo cual sería lamentable, por cierto. Son estos como hooligans, ¿no? O sea, hablando de aficiones así hasta extremas en los deportes, a los que de repente el resto de la tribuna pues son aficionados a un equipo, ¿no? Pero los hooligans, esta gente fanática, que está en algunas áreas de los estadios, que echan explosivos, que hacen daño incluso al ambiente del estadio. Si lo comparamos, digamos que pareciera que así es, ¿no? O sea, esos fanatismos hacen daño al resto del electorado. Hay que verlo en las redes sociales.
Veamos en las redes sociales, ¿cuáles son las respuestas que ponen siempre abajo de cualquier publicidad negra? Ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, de estos fans, ¿no?, que entran, se lanzan, ¿no?, se atreven en el ciberespacio a dejar mensajes con faltas de ortografía para que sea más ofensivo, ¿verdad? A los ojos. Sí, sí, sí. Entonces, realmente ahí nos percatamos cómo hay una radicalización por parte de unos y de otros. Entonces, yo creo que ahí, en ese espacio, pues es en donde se manejan propiamente los votantes duros, los que ya saben por quién votar y los que se reafirman con ese tipo de campañas negras. Bueno, además que en redes sociales hay mucho de este tipo de fanatismos que son falsos también. Sí, De ciertamente. repente hay muchos inventados. Anónimos, pero hay otros que se ponen nombre y Es apellido y hasta su foto, ¿eh? Es verdad, es verdad. ¿Cómo hace daño esto? Además de a la gente que se ahuyenta en una elección, ¿cómo hace daño a una gobernabilidad futura? Mira, mucho, por lo siguiente. Porque cuando terminan las campañas políticas, bueno, finalmente, quien vaya a gobernar, bueno, pues ya tiene el poder y lo que se guste. Pero lo que se está generando abajo, ¿verdad?, en la parte social, en el tejido social, bueno, lo que se generan son estos radicalismos, ¿sí?, estas confrontaciones que luego resulta difícil resarcir o tratar de sanar esas diferencias. No es lo mismo que arriba, en la élite, se pongan de acuerdo y decir, bueno, ya pasó la campaña política, ya, sana, ¿verdad? Sentémonos, ¿no?, para ver cómo hacemos gobernable este asunto, a hacerlo con la gente que de alguna manera se ha apostado por uno o por otro. Ahí resulta mucho más complicado y esto va deteriorando finalmente la imagen de la democracia, que esto es lo importante, porque si nosotros nos percatamos de lo que ha ocurrido en Puebla y lo que ha ocurrido en Veracruz y lo que ha ocurrido en Tamaulipas, etcétera, ¿sí?, son campañas de odio que finalmente cuando uno ya se sienta a hacer el recuento, pues uno encuentra tepalcates sociales, ¿no? Encuentra uno una sociedad muy atomizada, polarizada y que termina por desencantarse de esto que llamamos democracia. Entonces yo creo que esos son los riesgos fundamentales. Totalmente de acuerdo. Bueno, de hecho, te voy a leer, ayer estaba viendo un mensaje que en Veracruz estaba llegando a través de SMS, ¿no? Decía, oye, me dijeron que el domingo se va a poner cabrona la cosa, no salgas, no te expongas, total el pedo no es con los ciudadanos. Esto le llegaba por mensaje SMS a ciudadanos en general, ¿no?, de un teléfono desconocido. Este sistema, ¿no?, SMS, tweets, videos, en donde se desmotiva. ¿Por qué? O sea, ¿por qué a los partidos les conviene hacer estas estrategias? Bueno, porque hay partidos que tienen la probabilidad de que a través de su estructura pueden manejar sus votos, llevar a las urnas a sus votantes. Podemos saber más o menos… Eso que llamamos la facilitación del transporte para el votante, Ajá, que en su tiempo conocimos como acarreo. ¿es correcto? Bueno, ahí las estructuras se mueven, ¿sí? En este momento han de estar operando, seguramente. ¿Y es suficiente eso para ganar una elección? No, realmente no. Por eso es importante el voto libre, el voto del ciudadano que finalmente sale a votar porque considera que es una obligación cívica, porque considera que es su derecho, porque considera que son ambas cosas, en fin. Por eso es importante que el ciudadano en términos generales salga a votar. En efecto, no es suficiente ya el voto duro para poder ganar una elección y por eso se hacen las campañas políticas y por eso todo lo que hemos visto. Entonces, si alguien pretende ganar solamente con el voto duro, bueno, pues en realidad no sé qué elección está viendo. Yo creo que los partidos políticos sí saben de qué están hablando, sí saben lo que están haciendo y lo que están buscando precisamente, por un lado, es que algunos dicen, bueno, con los votantes que tenemos, ¿verdad?, podemos generar que el de enfrente no tenga el voto volátil que estamos peleando. Así es. Puede ser por ahí, pero lo cierto es que cuando cuando alguien trata de desincentivar el que vaya a votar es porque posiblemente tenga una estructura de tal tamaño que dice, bueno, con estos números me alcanza. Yo lo dudo. Yo creo que hoy en día precisamente lo que estamos observando es que cada vez más son los ciudadanos, el voto volátil, el que decide las elecciones. Entonces, bueno, vamos a seguir este tipo de mensajes, ¿no? Vamos a ver de parte de quién y por qué, pero hay que decirle a nuestro auditorio, simple y sencillamente usted salga a votar, está garantizada la seguridad, por lo menos hasta este momento. Claro. Yo no he visto los reportes que yo tengo y los que ustedes tienen creo que no presentan hasta el momento ninguna cosa
extrema, anormal, ¿no? etcétera, ¿no? Simplemente vaya usted a votar, ¿no? Que vayan a votar y que ejerza este derecho y decida usted quién quiere que gobierne este año 8 meses en Puebla. Oye, vamos un poquito cerrando esta entrevista. Hay dos temas importantes que quiero preguntarte. Hay un tema que es ir y venir de denuncias entre los partidos políticos, entre miembros de las campañas. Es impresionante la cantidad de carpetas de investigaciones abiertas que hay y muy pocas delitos que perseguir al final de cuentas. Te pregunto, en las elecciones pasadas, comparando con estas, ¿es la misma cantidad o este año exageraron? Y segunda, en ese mismo sentido, ¿es para distraer un poquito también y para irse por la guerra sucia o es un tema válido y que realmente se va a lograr hacer algún cambio con estas denuncias en las elecciones? Bueno, vamos con lo primero. Primero, yo creo que es una de las campañas más denunciadas, en donde hay más denuncias, ¿sí? Y esto por los números que han presentado tanto los tribunales como el propio Instituto Nacional Electoral. En el caso de Puebla, es una de las campañas en donde ha habido más denuncias. Ahora, ¿esto es bueno o es malo? Depende. Porque, por un lado, está bien que tengamos instituciones que en última instancia regulen este tipo de eventos, que sancionen cuando haya algún delito electoral, etcétera. Qué bueno que los hay, qué bueno que hay un tribunal electoral federal, qué bueno que hay tribunal local, qué bueno que hay los OPLES, incluso con todos los cuestionamientos que ha tenido este organismo público electoral local en Puebla. Qué bueno que los hay, porque finalmente son formas institucionales para resolver este tipo de conflictos y darle salida jurídica a las posibles violaciones a la ley. Entonces, por un lado está bien, pero por otro lado, y en eso tienes toda la razón, me parece que el punto es que las descalificaciones o las acusaciones públicas que se hicieron son de tal calibre que yo no las recuerdo de hace 6 años ni en otra elección. O sea, realmente las acusaciones que se han hecho particularmente sobre el tema de enriquecimiento ilícito son de cuidado y se supone que los partidos metieron su denuncia. Aquí el asunto es ver si se le va a dar seguimiento o no y qué tanto va a repercutir en la elección o no. Si está bien metida la denuncia de entrada, ¿no? Ahora, ya tenemos, el problema, ¿sabes cuál es? El problema que tenemos principalmente es que la propia ley electoral, particularmente la establecida en el artículo 41 constitucional, da pie a que se puedan dar delitos electorales, ¿verdad?, sin que se caiga la elección, es decir, sin que se anule. Y voy rápidamente con el 41 constitucional, que establece que hay 3 causas de nulidad. La primera de ellas es cuando hay un exceso o se exceden en el tope de campaña por más del 5%. Esto es causa de nulidad. Ya se denunció a un candidato por ello. Eso es causa de nulidad. Luego, 2, el asunto de que se haya contratado publicidad fuera de los que están contratados por parte del Instituto Nacional Electoral, es decir, los que están dentro de la ley. Cuando se contrata fuera de ello, ¿verdad?, también puede ser causa de nulidad, ¿sí? Y la tercera causa de nulidad es que haya en la campaña recursos ilícitos o ilegales, por ejemplo, narcotráfico, etcétera, o bien que haya desvío de recursos públicos. Entonces, estas son las 3 causales de nulidad, que uno diría, bueno, pues aquí en Puebla, híjole. ¿Cuál es el asunto? Que al final de ese artículo 41 constitucional se establece que solamente pueden ser causa de nulidad estos 3 elementos, si están documentados, siempre y cuando haya una distancia entre el primero y el segundo lugar de el 5% o menos. Solamente así se puede. Entonces, esto es una invitación para que violen la ley, ¿no? O sea, basta con que tú ganes con más del 5%, y simple y sencillamente rebasa los topes, sí, haz lo los que partidos quieras. pueden denunciar, etcétera, pero mira, No no puede ser causa de nulidad porque ya ganaste por más del 5%. Eso me parece que es una de las cosas que tenemos que rectificar en las reformas electorales que se han hecho. Me parece que hay que dar vuelta atrás, hay que quitar ese candadito, porque es, repito, una invitación para que se viole la ley. Pues vamos a invertirle lo más posible y vamos a ver si ganamos con más del 5%. Sí, porque el desvío de recursos públicos es factible, no estamos asegurando nada, pero es muy factible. Y el rebase de topes de campaña también es factible y son escenarios que no podemos confirmar nosotros, no tenemos los datos a la mano,
pero de repente puedes darte cuenta de que hay mucha lana en las campañas y sobre todo en los dos punteros, ¿no? Y es donde ahí están las denuncias entre ellos mismos. De tal manera que si quedan con menos del 5%, tú calculas que pueda haber una denuncia formal y que se repita la elección. No, si hay una distancia entre primero y segundo lugar en menos del 5%, seguro que la va a haber. ¿Visualizas que pueda haber esa distancia? No, todavía no. Yo no tengo los elementos para hacerlo. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque también en las encuestas que han salido hasta este momento hay un alto porcentaje de personas que dijeron que no contestó, que no sabe por quién votar, etcétera. ¿No? Y ahí es en donde en realidad está la incertidumbre electoral de este momento. Totalmente de acuerdo. Pues maestro Alejandro Guillén, catedrático de la UWEB, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado esta mañana. Gracias a ti por todo esto, y me parece importante reflexionar en esta parte de las campañas, de la guerra sucia. Creo que es un tema pendiente, una asignatura pendiente, porque platicábamos hace ratito que de alguna u otra manera fomentan la violencia, por lo menos la violencia verbal, la violencia en la misma acción de que no propongo tanto como más denuncia y más hablo mal del otro. Y creo que eso no ayuda al ambiente social fuera del tema de las elecciones, a un México violento, un México que está pues tocado por esta sociedad y estos grupos de poder que no sueltan, ¿no? Y finalmente es destruir lo que hemos construido hasta este momento en la democracia. O sea, me parece que muchos de los que tienen estas prácticas olvidan que en la década de los 70, en la década de los 80, hubo una lucha intensa por hacer que el voto se respete, y de todos los partidos políticos. Y me parece que esto que estamos viendo no es más que despilfarrar lo que se ha construido en todos estos años. Me parece que se tienen que corregir estas prácticas antes de que nuestra democracia simple y sencillamente para mucha gente no sirva para nada. Pues ahí está. La pregunta para ustedes, ¿cómo vieron estas campañas electorales en Puebla? ¿Guerra puramente sucia o una guerra pues de alguna manera necesaria para ganar la elección? Gracias por acompañarnos. Seguimos con la transmisión en coparmexpuebla.org.mx. Síganos en las redes sociales @SICPuebla y el hashtag Elección Limpia para denunciar cualquier anomalía que vean ustedes hoy en la calle, en las casillas, etcétera. Estamos también en @Héctor Rodrigo en Twitter. Comentamos la nota. Gracias.